Bienvenido, bienvenida a este espacio del movimiento Pro Costa Rica que busca un voto informado. De ahí que estemos con estos espacios dedicados a escuchar las propuestas y los retos que tienen los candidatos a la presidencia de la República. Saludamos a don Edgardo Araya Cibaja, candidato del partido del Frente Amplio Costarricense. Bienvenido. Gracias. ¿Por qué quiere ser presidente de la República? Porque hemos estado acompañando a las comunidades en sus luchas, en sus aspiraciones por la defensa de su agua, de su suelo, de su aire, por las mejoras de las tarifas y los servicios de transporte público, por las mejoras de su infraestructura. Y durante todos estos años, quienes han venido gobernando este país, han venido gobernando para otra gente, para un pequeño grupito, que es el que se ha hecho millonario a costa de lo que es de todos y todas, y eso tiene que cambiarse, y tiene que empezar a gobernarse con la gente y para la gente, y esa es la idea nuestra desde el Frente Amplio. Entrando en materia de seguridad, si usted se ha informado, autoridades nacionales e internacionales señalan que la violencia infantil tiene su origen precisamente en los hogares en Costa Rica, que se está viviendo una guerra y de ahí nacen muchos males para la sociedad costarricense. ¿Qué plan tendría usted para luchar contra la violencia infantil? El gran problema de la seguridad en general, que la violencia infantil es una manifestación de ese problema de inseguridad, porque es incluso inseguridad a lo interno de los mismos hogares, tiene un origen. El problema es que estamos viendo casi siempre las consecuencias en estos actos de violencia, pero no vemos el origen, y el origen es al que hay que ponerle un fin, y es la desigualdad, es la falta de oportunidades, es el abandono, es la falta de oportunidades de educación de las familias, de la gente. Eso genera una serie de frustraciones, genera una serie de vulnerabilidades de estos grupos sociales o de la gente en general, que termina violentando, digamos, a sus propias familias. Entonces, fundamentalmente, además de fortalecer el PANI, por ejemplo, para que siga teniendo una labor clave en esto, tenemos que darle oportunidad a la gente, oportunidades de trabajo, oportunidades de que se puedan educar, de que puedan haber manifestaciones artísticas, de que se apropien otra vez del espacio público, que un poco tengan distracciones para que no terminen las frustraciones de la vida, que ya es difícil, terminen, digamos, comprometiendo lo más importante que tenemos, que es nuestra niñez. ¿Usted cree que eso está ligado entonces a el tema de narcotráfico o de prevención de narcotráfico y crimen organizado, que nos lleva a esta pregunta, según los especialistas del movimiento Pro Costa Rica, que es que Costa Rica está perdiendo la batalla en esos aspectos, incluso si se compara con el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y Salvador? ¿Cómo explica usted que estemos así, estancados o incluso por encima de países como ellos, en las mismas condiciones o incluso ellos como peores condiciones, desigualdades? Porque estamos equivocando la estrategia, porque ya está requete demostrado que la estrategia cuasi militar, frontal, no está logrando los resultados. No lo están logrando en Centroamérica, no lo está logrando en Costa Rica, no lo está logrando México. El problema aquí es que tenemos que darle vuelta a las prioridades en materia de seguridad. ¿Quiénes están en la cárcel? ¿Quiénes están en la cárcel? ¿Alguien se ha puesto a pensar cuál es la situación social de la gente que está llenando las cárceles? Dígame si hay una persona en la cárcel por evasión fiscal. Ni una. ¿Cuántas personas delincuentes de cuello blanco están realmente en la cárcel? ¿Eso qué significa? Estamos criminalizando la pobreza. Estamos atacando la consecuencia, es decir, el dolor de cabeza. Estamos viéndolo, pero no estamos viendo el tumor que genera el dolor de cabeza. ¿Y cuál es ese tumor? La desigualdad, la falta de oportunidades. El Estado tiene que meterse, primero, a apropiarse del espacio público. O sea, las comunidades tienen que volver a ser dueñas de su barrio. Pero ahí tiene que estar el Ministerio de Cultura, el deporte, para que las comunidades puedan apropiarse nuevamente de esos espacios. Y tienen que venir acompañados con oportunidades de educación, que logren terminar la escuela, el colegio, tengan oportunidades de trabajo. Eso los va a hacer menos vulnerables con el tema del narcotráfico. Y por lo tanto, vamos a empezar a combatir al narcotráfico donde más les duele, ¿verdad?
y además hay que combatir a los grandes jefes de la droga. ¿Cuántos grandes jefes de la droga están en la cárcel? Ninguno. ¿Cuáles serían las medidas que tomará para devolver a Costa Rica los índices anteriores de seguridad a la época del 2010-2014, gobierno de Laura Chinchilla? ¿Y qué piensa que ha pasado en este gobierno que se han incrementado de nuevo las tasas de homicidios y feminicidios? Las tasas de homicidios efectivamente se han aumentado por el crimen organizado, por el sicariato, por la lucha entre pandillas. Fundamentalmente ese es el rubro por el que se ha aumentado. En eso es esa receta que les he planteado, no criminalizar la pobreza. Es decir, hay que seguir persiguiendo al que vende la piedrita de crack, al que está fumando marihuana en un parque, o vamos a perseguir realmente a los que realmente encabezan eso. ¿De qué estamos llenando la cárcel? ¿Verdad? Eso es un primer punto. El segundo punto es que efectivamente... ¿Y cuál sería la diferencia de lo que usted propone? Que vamos a perseguir lo que realmente deba ser perseguido, la cabeza, no las consecuencias. ¿Cómo? Pero además tenemos que darle, nuevamente, insisto, el problema más grave de aumento de violencia es la desigualdad, es la falta de oportunidades. Entonces tenemos que volcar al Estado otra vez a que, insisto, devuelva el espacio público a la gente, que la gente pueda apropiarse de su barrio. Solo el hecho de que haya un espacio público, un parque, que no esté tomado por los narcos, sino que esté tomado por una comunidad activa, que haya actividades artísticas, que haya actividades deportivas, solo eso ya hace la comunidad más segura, ¿verdad? Pero además, si a esas personas les damos posibilidades de educación y posibilidades de empleo, vamos a limitar la posibilidad de que sean el caldo de cultivo para la inseguridad. Porque ¿sabe qué es lo que va a pasar? Podemos llenar este país de cárcel, meter a toda esa gente a la cárcel y vamos a ocupar campo. Porque mientras no terminemos con la pobreza, no vamos a eliminar lo que crea realmente la delincuencia. En ese sentido, ¿usted está de acuerdo con la actual ministra de Justicia y con la política del gobierno de dar beneficios carcelarios y que estén afuera? Yo creo en la justicia restaurativa. ¿Sabe cuánto cuesta un reo por mes en la cárcel? 700,000 pesos por mes. 700,000 pesos. ¿Cuánto cuesta la mejor universidad de este país si lo estuviéramos en la universidad y no en la cárcel? Entonces, mire, dependiendo del delito, es más provechoso para nuestra sociedad que esa persona tenga una segunda oportunidad, pero que tenga que pagar, sí, la deuda con la sociedad, pero ¿a partir de qué? De hacer trabajo de utilidad pública, de alguna manera devolverle a la víctima el daño causado y podemos salvar a ese ser humano. Si lo metemos en la cárcel y si todo es cárcel, podemos echar a perder a alguien que todavía podríamos rescatar. Y por eso es que yo sí creo en la justicia restaurativa, creo en las segundas oportunidades, pero obviamente hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer los estudios y saber a quién se le da esa oportunidad. Porque además el tema es, ok, les damos la oportunidad que salgan. ¿Salir a qué? Tenemos que garantizar que tengan trabajo, que tengan educación, que tengan qué hacer, porque esa persona tiene una oportunidad, sale, lo único que encuentra en su barrio es otra vez vender droga, después va a terminar otra vez en la cárcel. Hablando de restauración, pero en el campo de salud, ¿qué haría o cuál es su propuesta para restaurar y sacar adelante el régimen de pensiones? El régimen de pensiones tiene primero que mejorar su eficiencia y su administración. La gente que causó la crisis de las pensiones está en sus puestos. Han habido no sé cuántas comisiones legislativas, desde el periodo pasado, comisiones legislativas, que han demostrado la impericia e incluso la corrupción que hay en la administración de esos fondos de pensiones y todos están ahí en sus puestos. Entonces, eso hay que empezar por ahí. No es posible que nos hayan dicho hace 4 o 5 años que el fondo de pensiones estaba estable y que iba a durar muchos años más. Y de repente, hoy nos encontramos con que hay una crisis. ¿Qué ha pasado en el país que ha hecho que las pensiones entren en crisis? No ha pasado nada en particular. Entonces es un problema de manejo de ahí. Eso es un tema, pero claramente tenemos que reforzar su contenido económico. Nosotros tenemos una propuesta para que con los alimentos ultraprocesados, generando una pequeña contribución que paguen los alimentos ultraprocesados que afectan la salud de la gente, pueda eventualmente llenarse
parte de lo que necesita el fondo de pensiones para seguir subsistiendo. Usted ha criticado a las personas que están en este puesto. ¿Cuál sería el mecanismo para garantizar la idoneidad de los miembros de las juntas directivas y específicamente de la Caja Costarricense del Seguro Social? Que los miembros de las juntas directivas no le deban nada a nadie. El problema aquí es que todos los otros partidos políticos que han pasado, les deben algo a alguien. Por dicha, al Frente Amplio, nadie le va a financiar la campaña. Nos debemos a la gente que ha luchado con nosotros desde muchísimas trincheras. El primer día de gobierno nosotros ya dijimos, vamos a hacer, bueno, yo ya lo voy a hacer público, mis declaraciones de impuestos, mis declaraciones de bienes, y la persona de carne y hueso que está detrás de las sociedades anónimas en las que esté involucrado yo o mi familia, y así cualquier miembro de gobierno y cualquier miembro de junta directiva. Transparencia absoluta es la única manera de garantizarnos que se vaya a servir a la gente y no a ciertos grupitos de interés. En busca de transparencia y de servicio a la gente, la Contraloría General de la República exigió el expediente digital. Siguen pasando los años y aún faltan muchos hospitales y clínicas que tengan eso. ¿Alguna propuesta? De que ponerlo a trabajar. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque falta voluntad política. ¿O es que acaso alguien cree que la caja no tenga la capacidad técnica y que las distintas, pero sobre todo la caja, el expediente digital, no tiene la capacidad técnica en este momento para hacerlo? Cuando es una institución que incluso tiene presupuestos más grandes que países completos de América Central, por ejemplo, que Belice. Es voluntad política. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que con el expediente digital se pueden destapar algunos choricillos, algunas cosas que se hacen mal, algunos biombos. Hay que ponerlo. Esa es la prioridad uno dentro de una administración que quiera sanear eso. Usted como diputado sabe hasta la coronilla el tema del déficit fiscal y su problema de financiamiento con deuda pública. Específicamente los especialistas del Movimiento Pro Costa Rica le dicen qué propone a nivel de porcentaje, vía de aumento de impuestos y qué proporción debe ser por la vía de reducción de gastos para encontrar una solución y a qué nivel propone llevar el déficit. A ver, nosotros tenemos una propuesta, lo que hemos llamado una propuesta fiscal progresiva, integral, justa y solidaria, que plantea que el déficit, el equilibrio, al menos para netear el déficit primario, que es la diferencia entre los gastos fijos y los ingresos fijos, digamos, sin tomar en cuenta la deuda ya acumulada. Si nosotros al menos logramos netear el déficit primario, vamos a poder empezar a amortizar la deuda y a que nos quede más plata para inversión pública. Entonces, no puede ser solo por la vía del gasto, no puede ser solo por la vía del ingreso, tiene que ser algo integral. Entonces nosotros proponemos un banco con 4 patas. Recorte del gasto, sí. Recorte a los altos salarios de los altos jerarcas del sector público, fundamentalmente. No es mucho donde se puede recortar el gasto. Podemos recortar gastos superfluos, viajadera, comidas, pero eso no va a representar absolutamente nada con respecto al déficit, porque el 96% del presupuesto nacional ya está comprometido. Es muy poco lo que se puede hacer ahí. Se puede recortar en donde se pueda recortar, pero luego tenemos que ir a la recaudación. Tenemos que mejorar y seguir por la vía de la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Poner a caminar la herramienta que ya creamos de la ley de lucha contra fraude fiscal, el registro de beneficiarios finales, para saber cuáles son las personas de carne y hueso que van a verse beneficiadas de ciertas sociedades para evitar el tema de los paraísos fiscales. El ingreso. Vamos a ir hacia una renta, hacia los tramos de renta, la gran riqueza de este país, que pague como tiene que pagar. Hoy no está pagando proporcionalmente a su riqueza. Las ganancias de capital también tienen que contribuir. Y el IVA, es decir, el impuesto de ventas, transformarlo a IVA, estamos de acuerdo, manteniéndolo al 13%, pero además tenemos que ir a la reactivación económica. Si no hay reactivación económica, no hay más impuestos. Y en la reactivación económica estamos proponiendo una profunda inversión en la economía, una inversión pública en la economía para generar empleo privado. En política monetaria, ¿cuál sería su posición y directriz? Vamos a tener un banquero central que su principal prioridad va a ser abaratar el crédito en este país. El gran problema aquí es
que tenemos una intermediación financiera altísima. Aquí hay intereses, o sea, hay la diferencia entre lo que el banco gana o lo que le paga al ahorrante, lo que le paga al que le da el préstamo es enorme. Además, vamos a nombrar directivos en los bancos del Estado cuya prioridad va a ser que los intereses en producción, en créditos para producción, sean por lo menos iguales a los créditos de consumo. No puede ser posible que los créditos para comprarse un carro, los intereses para comprarse un carro y los trámites para comprarse un carro sean más fáciles que para un crédito productivo. Entonces, nosotros vamos por ahí a bajar las tasas de interés. Vamos a plantear una lucha contra la usura, contra ponerle tope a los intereses de las tarjetas de crédito y además vamos a tener un banco central que va a querer activar la economía y por lo tanto va a ser menos dogmático en el tema del control de cambio, digamos el control de cambio de moneda. Sí, precisamente a eso voy. ¿Cuál sería la política en materia cambiaria de colón-dólar? Tiene que ser una política neutra. Hoy el Banco Central está manteniendo una política para subsidiar básicamente las importaciones. Nosotros creemos que el dólar, el colón está, de acuerdo con nuestros análisis, demasiado apreciado, es decir, lo han mantenido a un valor mayor de lo que debería estar. Creo que debe buscarse un balance para que ningún sector sea beneficiado específicamente, ¿verdad? Y eso es una política, digamos, de neutralidad, neutra en el manejo del tema cambiario. De economía a algo que está muy ligado a la economía, que es el empleo que usted ha tocado en varios puntos ya. ¿Cómo haríamos, o se dice en este momento que hay un divorcio entre lo que genera la academia, lo que están necesitando los empresarios, incluyendo un divorcio entre la parte técnica y el INAH, como salió recientemente? Ahí, ¿cuál sería la propuesta? Nosotros creemos en la educación por capacidades laborales. ¿Eso qué significa? Significa que el gobierno tiene que sentarse con la academia y tiene que sentarse con el sector empresarial y preguntarle, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Cuáles son las necesidades laborales de la gente que usted necesita contratar? Y satisfacer siempre al sector privado. A ver, las necesidades del sector empresarial, porque vean lo que está pasando con el INAH. Precisamente, ¿cuál es el problema que arrojan esos datos del INAH? Que el 25% de sus egresados es que está consiguiendo trabajo. Y por otro lado hay empresas que se quejan por su especialidad, digamos, de que no tienen gente, que les cuesta conseguir gente. Entonces, evidentemente hay un desfase y lo que pasa es que no hay comunicación, no hay una coordinación. Entonces, claro, el INAH hay que entrarle a profundidad para que se convierta en una verdadera posibilidad de darle herramientas a las personas para lograr un ingreso digno. Hoy es demasiado tiesa, es demasiado, cuesta mucho que se adapte, tiene que ser más ágil para adaptarse. Porque tiene que estar acorde con los nuevos tiempos. Hay que acordarse que dentro de un tiempo, es decir, los niños que están en la escuela, niños y niñas que están en la escuela, probablemente el trabajo de esos chiquitos y chiquitas ni siquiera se ha creado, ni siquiera se ha inventado. Está la alta tecnología, el software, la robótica. Bueno, para eso no se ocupa tanto, sí, se ocupa mucha adaptabilidad de la formación y por ahí es que tenemos que ir. En relación con que Costa Rica sea un país bilingüe y tenga flexibilidad de horarios, como lo están pidiendo muchas de las empresas de capital extranjero, ¿qué ha atraído el país? Bueno, el tema de idiomas hay que seguirlo reforzando, por supuesto. Me parece que tenemos un déficit enorme en el tema de ni siquiera el inglés. O sea, yo creo que nos preocupa mucho ver cómo las calificaciones de los profesores de secundaria de inglés ni siquiera están logrando pasar. Hay que entrarle a una campaña profunda de actualización para el inglés, pero claro que aquí hay que meterse fuerte con el mandarín, con el portugués también. Tenemos que darle posibilidades a la gente porque Costa Rica se convierta en un centro de servicios a nivel mundial y para eso necesitamos mucha gente hablando muchas lenguas. Y la otra pregunta que usted me planteó, la flexibilización laboral, a nosotros eso nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho porque detrás de del término flexibilización laboral puede estar explotación laboral. Y nosotros queremos salarios dignos,
queremos condiciones de trabajo decentes. Usted, y habría que usted analizarlo está mucho. en contra del proyecto de educación dual. No, no estamos en contra de la educación dual. Ojo, estamos en contra del proyecto actual de educación dual que está en la Asamblea Legislativa. Primero porque en el fondo lo que establece es casi precisamente explotación laboral. Establecen casi jornadas de trabajo para las personas, pero no hay un reconocimiento de ese trabajo. Entonces, salvaguardando eso, nosotros creemos en el sistema de educación de aprender haciendo. Creemos que por ahí también tiene que ir el tema de la educación técnica, reforzar la educación técnica, los colegios técnicos. No es el tema de la educación dual por la educación dual, sino este proyecto particular. Y en el tema de la mujer, ¿cómo hacemos para garantizar que realmente haya equidad en salario y equidad en oportunidades para la mujer? Acciones positivas, políticas permanentes de acciones. No quiero decir discriminación positiva, quiero decir acciones afirmativas, acciones de justicia. Tenemos que reconocer efectivamente que las mujeres están en condiciones diferentes, en condiciones de inferioridad históricamente en la sociedad, y eso, la única manera de poder hacer justicia son acciones afirmativas. Por ejemplo, en igualdad de condiciones, en una contratación, la mujer, si es hombre y mujer, la mujer debe tener, digamos, prioridad. ¿Y eso mediante una ley o algo? Bueno, son políticas de contratación. Desde lo público hacia lo privado, tenemos que ir a políticas de incentivo a las empresas para que contraten más mujeres, que tener una oficina en el Ministerio de Trabajo, la Inspección Laboral, revisando permanentemente los salarios de hombres y mujeres para determinar en dónde están habiendo inequidades, porque nosotros como partido somos un partido feminista, hemos estado permanentemente luchando para la equidad de género y vamos a seguirlo haciendo. El tema de las mujeres en el agro, son las que tienen la tierra, son las que trabajan la tierra, y la tierra está a nombre de los hombres. Allí el INDER también tiene que meterse muy fuerte para reconocer esas realidades. ¿Y va a dejar al sancarleño que está ahí en el INDER? Este sancarleño, pues, me hubiera gustado que fuera más activo en algunas cosas, sobre todo en darle atención a la zona de Cruzitas. En infraestructura, ¿cuál sería su proyecto estrella o cuál será su política? ¿Hay que reformar el MOP y sus consejos? Vea, desde hace rato vengo planteándole a los candidatos de partidos que como yo tenemos representación en la Asamblea, para que eliminemos ya el CONAVI, el CTP, el COSEBI y que le entremos al Consejo de Concesiones. Y todo el mundo me dice que está de acuerdo, pero nadie, como decimos en San Carlos, nadie pone el huevo, ¿verdad? Y entonces pareciera como que dicen que sí, pero como que no quieren. Nosotros hemos propuesto hace rato eliminar esos consejos. Tenemos que devolverle al MOP la capacidad de dirigir y la capacidad de hacer. El tren va a ser nuestra prioridad. El tren va a ser nuestra principal prioridad. Estamos de acuerdo con el tren rápido de pasajeros, eso es parte del acuerdo nacional de partidos políticos que el Frente Amplio suscribió. Pero mientras hacemos el tren que queremos, ¿qué estamos haciendo con el tren que tenemos? ¿Vamos a seguir permitiendo que la gente ande ahí como sardinas en lata en ese tren? ¿O vamos a entrarle ya a que ese tren empiece a jalar carga a Limón y que lo podamos extender hasta Orotina y de pasajeros hasta Turrialba? Yo esperaría que cuando al salir mi gobierno tengamos un tren mejor, que tenemos, mejor, con mayor calidad, llevando pasajeros desde Atenas hasta Turrialba, llevando carga hasta Limón y con lo que ganen la carga, subsidiando el tren de pasajeros, mientras se hace el TRP, ¿verdad? El tren rápido de pasajeros, que además es obra del Frente Amplio, porque lo fundamenta en una ley que fue creación del Frente Amplio. Esa sería entonces su solución, si le estoy entendiendo, para mitigar parte del embotellamiento en la GAM, ¿o tiene algún proyecto? Por ejemplo, hay que entrarle a los topics. Los topics, que ya la NAME los tiene identificados, lo que tenemos que hacer es entrar a resolverlos. ¿Cuál es el problema? No, es durar un año y medio para una licitación, para hacer una bahía, para ampliar una intersección, no es de Dios. Tenemos que devolverle al MOP la posibilidad de tener maquinaria y tener personal para que esas cositas que tal vez no requieren una enorme inversión, que se puede hacer muy rápido, pero que tienen un enorme alivio, pueda lograr hacerlo sin tener que pasar por el calvario de las contrataciones. Pero además es recuperar la ciudad,
La ciudad es para la gente, una ciudad amigable, una ciudad con la naturaleza. Lo mejor que podemos hacer es que la gente no se tenga que transportar. Es decir, ¿cuál es el problema de la movilidad? Que no ha habido planificación urbana. Entonces la gente se ha ido a vivir a donde ha podido y no hay una integración de la ciudad. Entonces la idea es volver a una ciudad compacta, una ciudad donde la gente pueda vivir tranquila, pueda caminar segura y no tenga que usar el carro y ojalá ni el bus ni el tren. Pero eso es una visión a largo plazo. A largo plazo, sí. Y con respecto a la sectorización que tiene que ver... por supuesto, hay que entrarle, pero ya. Tendríamos incluso a una vicepresidencia encargada de eso, porque el nivel político de viceministerio no es capaz de enfrentarse con los enormes intereses que están ahí y que han evitado que eso suceda. ¿Y el financiamiento de la obra pública? ¿Concesión o no? No, mientras esté las reglas del juego de la concesión de obra pública como está hoy, no vamos a ir con eso. Hemos tenido horribles experiencias con la ampliación con OAS, con la ruta de la ampliación San José-San Ramón, terribles experiencias con Global Vía y con otras concesiones, porque todo para la empresa y nada para la gente. Así ha sido la forma de contratación. Entonces, mientras no haya garantía de transparencia, mientras no haya garantía de participación real de las comunidades beneficiarias en la forma en que se va a hacer la obra y en que se va a gestionar la obra, nosotros no estaríamos optando por concesión de obra pública. Sí por alianzas público-privadas en las que el Estado tenga un papel preponderante, no solo fiscalizador. Tiene 30 segundos para decir lo que quiera. Bueno, decirles que tenemos razón de estar indignados, tenemos razón de estar molestos. Tenemos hace rato una clase política, hoy es el cementazo, pero ayer fue Cruzitas, antier fue la trocha. Y tenemos una clase política que cada 4 años nos viene a decir que ahora sí le van a resolver los problemas al país. Y por eso estamos indignados y tenemos derecho a estar indignados, pero esa indignación no puede hacer que nos quedemos en la casa. Tenemos la solución nosotros, con las comunidades. No va a venir un Mesías a resolver los problemas de este país. Lo tenemos que hacer entre todos y todas. Y el Frente Amplio es la opción que ha demostrado que ha estado con las comunidades, con la gente en sus luchas. Y es la que puede garantizar que entonces no le debemos nada a nadie más que a nuestra gente. Y eso es lo que queremos, devolverle la esperanza a la gente y que confíe en nosotros esta vez. Gracias, don Edgardo, por su tiempo y a nombre de Movimiento Pro Costa Rica, de nuevo, gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y a usted lo invitamos para que nos siga en Facebook, Movimiento Pro Costa Rica.